¿Qué tal amigos? Vamos a la segunda parte de las ideas básicas para determinar el concepto de función. Habíamos acordado que para poder definir función necesitamos tres elementos específicamente. Un primer elemento que será un conjunto de salida, eh, y a esto le vamos a llamar dominio. ¿Sí? Dominio. El dominio tendrá ahí algunos elementos, x1, x2, etcétera. Puede ser infinito, ¿no? No sé, pero yo voy a poner aquí n elementos. A cada uno de estos elementos le voy a llamar eh, preimagen. ¿Sí? Voy a escribirlo aquí, preimagen. Preimagen. Obviamente también voy a tener un conjunto de llegada, em, que a mí me gusta llamarle rango, pero pues también se puede llamar codominio o contradominio, dependiendo del autor de los libros. Y bueno, este rango va a tener de alguna manera las transformaciones del elemento del dominio. Entonces aquí yo le puedo llamar para asociar y1, y2, hasta y. Pensando, o sea, estoy suponiendo que a x1 pues le voy a asociar y1, que a x2 le voy a asociar y2 y que a xn le voy a asociar yn. Obviamente que aquí existirá el tercer elemento, no menos importante, que es la propia función, ¿no? Bueno, aquí le puse una t, pero vamos a borrarla, a cambiar el nombre, voy a ponerle, para no perder el esquema clásico, una f como en cursiva, minúscula. Esta puede ser una fórmula o una regla para que se pueda dar esta transformación. Esta regla también es conocida como regla de correspondencia, regla de asociación o bueno, función. Nada más que función normalmente lo entendemos al conjunto de estos tres elementos. La idea de función es una idea integral que tiene tres partes: el dominio, el rango y la regla de asociación. Esta regla de asociación debe cumplir un requisito específico. Bueno, antes voy a dar el nombre de estos elementos. A estos elementos se les llaman imágenes, ¿sí? Una imagen. Entonces, fíjense, aquí yo puedo decir que y1 es la imagen de x1. O puedo decir que x1 es la preimagen de y1. O puedo decir que y1 es la imagen bajo la función f de x1. ¿Sí? Entonces vamos a acordar que a este le vamos a llamar preimágenes y a este le vamos a llamar imágenes. Ahora, esta función, esta regla de correspondencia debe de cumplir una característica esencial. F, aquí le voy a poner F como una regla, F asocia una única imagen. Hasta lo escribo porque es muy importante. Una única imagen a cada elemento del dominio. Es decir, si yo tomo un elemento del dominio y lo hago pasar por la función f, solo le va a dar una respuesta. No le va a dar más, solo una. ¿Sí? Entonces, esa es la condición, o es una condición necesaria para que esta regla de correspondencia o esta fórmula de la función sea específicamente o construya específicamente una función. El dominio, a su vez, debe de tener elementos que no contradigan esta fórmula. Es decir, que cada vez que yo tome un valor de estos no genere un problema con la función. Y bueno, el rango debe de cumplir ciertas características, ¿no? Pero pues usualmente es constructivo, se construye de acuerdo a las imágenes del elemento del dominio. Pero bueno, muchas veces se puede dar la ambigüedad, es decir, que cuando nosotros pasemos un elemento por la función f, aquí se tengan dos o más
imágenes, entonces el rango de alguna manera se reduce o se restringe de tal manera que solo tenga una imagen. Haré algunos ejemplos para explicar estas características de una función. Entonces, en resumen, el concepto de función debe tener tres elementos: el dominio, una regla de correspondencia o una fórmula que asocie al dominio y al rango, y en un conjunto donde se puedan recibir todas las imágenes del dominio. ¿Sí? Este rango también, ya les había yo dicho, restringe de alguna manera que solo tenga una imagen los elementos del dominio. Es una condición esencial para que pueda ser función una relación. Existen algunas relaciones algebraicas que no cumplen esta característica. Así que nosotros tendremos cuidado en buscar que se mantenga esa única imagen. Bueno, los veo en la tercera parte de las ideas básicas para definir a una función. Hasta luego.